Hoy se escuchaba bárbaro los que estaban en Hola. lejos. Bueno, hola, no sé quién me saluda. ¿Carla es la que me saluda? Sí, hola, yo, profe. Me pareció verla este fin de semana usted, profe. ¿Dónde Ayer. me vi? ¿Usted vota por Ciudadela, puede ser? Sí, en realidad acompañaba a mi hija a votar, puede ser. Ah, le iba a saludar. Yo la vi ayer justamente en la fila y le decía a mi señora, me parece que es mi profesora de pensamiento, pero no quería saludarla porque como nos conocemos por virtualidad, me hubieras viste, hoy en dicho. día es medio raro que te salude ¿No estarías vos con un persona. bebé? No, pero la vi en la fila con una chica y me pareció que era usted, Mira, pero era yo. en un Estaba ahí votando. colegio en la calle Barragán, donde votaba yo. Claro, ahí vota mi hija. Claro, Sí. y la iba a saludar, pero no sabía si era usted y no quería pasar como un loco, por eso no la No, saludé. no hay ningún problema en pasar con un loco. Me ha pasado muchas veces, a ver, cuento así anécdotas, que espero que me pasen con ustedes, estar subiendo un médano en Mar de las Pampas y alguien viene con un cuatriciclo arriba y me dice, vos fuiste la profesora de científico. Y yo digo, ¿te aprobé? Sí, porque estaba arriba, tenía miedo que me atropellara, ¿vieron? A ver si... Y otra Claro, vez estaba navegando en el río, y yo estaba en un barco y otro barco me grita, vos fuiste la profesora de científico mía, ¿no? Y yo digo, puede, seguro, ¿sí? Y me saludaron, así que desde lejos me ven, ¿sí? claro, Bueno. a mí me tocó votar en Ciudadela, justamente. Yo vivo cerca de Beiró General Paz y me tocó Yo vivo votar en cerca de Ciudad. Beiró y General Paz también. Claro, yo también, yo vivo en Beiró General Paz, cerca del IPF, y me tocó. Vivís a 2 cuadras de mi casa. Mire, justo, yo vivo justo en el bulevar, justo sobre el bulevar. Yo vivo a 20 metros del bulevar. Entonces nos conocemos, profe, somos A ver, vecinos, espera, entonces. asómate a la ventana que por ahí te... ¿sí? Claro, ¿Qué yo vivo más? en la calle Besares. Yo vivo en la calle Besares. No, profe, esto es. No, A ver, nos espera. conocemos entonces. Golpeen la pared, capaz que suena. No, pero es que fue muy loco porque ¿Vos dije, estás en el grupo de la alarma vecinal? claro, no, en el grupo de la alarma vecinal no estoy porque la pusieron hace muy poquito. Bueno, Pero yo vivo entre José Ingenieros y Besares y José Ingenieros. Eh, entre Lincoln y José Ingenieros. no. ¿Usted vive entre Lincoln y José Ingenieros? Yo estoy entre Lincoln y José Ingenieros. Bueno, yo estoy en la cuadra que le sigue. Bueno, mira. Entre Besares y José Ingenieros, justo al lado del jardín. ¿Al lado del jardín? A la vuelta, sí, al lado del jardín prácticamente, la vueltita del jardín da con mi casa. Perfecto. Yo estoy en la casa rara de José Ingenieros. ¿Que hay De un Besares. donde En hay un la estudio de casa, arquitectura? claro, ahí. Mire. No, ¿No ven, entonces sí, no ven algo entonces, ahí? Cosas? claro, me parecía que la conocía de algún lado. Sí. Y yo le iba a saludar ayer, pero como estamos en este tema de virtualidad y la gente está muy sensible últimamente, no quería pasar como un inadaptado saludando a una persona que Bueno, me mira, conoce. me ha pasado cosas, a mí me han pasado cosas, yo no quiero entrar en detalles sobre mi edad, no lo voy a decir ni que me aprieten con nada, ¿sí? Hace muchos años que doy clase en la UBA y 2 por 3 me he encontrado con gente me he encontrado con gente en casamientos diciendo, vos fuiste alumno mío en el año tal. Los primeros alumnos uno se acuerda más, ¿sí? Bueno, profe, qué bueno entonces esta coincidencia que sea vecina mía, ya sé de dónde es, y ya ahora puedo darme cuenta que ya la había visto varias veces, por eso me fue fácil darme cuenta que era usted. Bueno, perfecto. Bueno, me Así que, alegro, hasta luego. bueno, Seguimos con la charla. Cristian, un placer, ¿sí? El mío, Cualquier gracias. cosa nos encontramos en la verdulería. Bueno, Bueno, gracias. el mundo es muy chico, ¿sí? A mí me pasó, cuento la anécdota y ahora arrancamos, hace 2 años yo iba a dar clase, me invitaron a dar clase
a Ecuador, tenía que ir a 2 universidades, cuando, llegando al aeropuerto, llegando a Panamá, estalló una revolución en Ecuador, hace 2 años, ¿se acuerdan? Lío bárbaro en Ecuador. Entonces, estaban suspendidos los vuelos, ¿qué hacemos, qué no hacemos, no sé qué? Y no sé por qué motivo mi celular y el de mi marido, porque éramos los 2 invitados, no se podía conectar con el wifi del aeropuerto. Vieron que a veces pasa que hay que, no me di cuenta que tenía que anular no sé qué cosa, bueno. Y yo tenía que llamar por teléfono a alguien de la universidad para ver qué hacía. Nos quedamos un día y medio ahí varados en Panamá y después pegamos la vuelta. Y cuando estábamos charlando con la gente que estábamos en el mismo vuelo que nosotros, una persona dice, bueno, si quieres te presto el teléfono, genial, tengo que hablar con gente de la Universidad Técnica de Ambato, y me dice, tengo un amigo, Santiago, yo tengo que hablar con Santiago, era amigo de este señor, ¿sí? Así que bueno, el mundo a veces es muy chiquito, ¿sí? Bueno, aunque uno no lo crea. Bueno, perfecto, estamos todos acá. Hoy tenemos casi 45, 44 alumnos, ¿sí? Espero que estén todos despiertos, ¿sí? Vamos, hoy, esta semana, ya puse en el campus el Power de hoy, ya lo tienen. Ya abrí el foro para los temas de esta semana, que es el foro de módulo 5. Y hoy vamos a ver los temas del módulo 4 que no entran en ninguna evaluación, pero se pueden aplicar como aplicaciones, como ejercicios, en otras temáticas. Porque lo que estamos viendo hoy son casos de investigación de la historia de la ciencia, ¿sí? Entonces, no tiene demasiado contenido teórico, sino reflexiones sobre casos. Así que vamos a tratar de terminar antes de las 10, porque es un tema, ¿sí?, más dinámico, divertido, ustedes lo pueden ver. Bien, voy a compartir. Espero que todo se pueda, que ande bien internet. Ahí. Bueno, vamos a ver algunos casos de la historia de la ciencia. Estos casos que vamos a ver, el primero de todos es el de Mendel. Mendel era un monje que vivió en la zona de Moldavia, actual República Checa, en un monasterio que se encargaba de tareas agrícolas, era hijo de agricultores, y se encargó de reflexionar sobre un tema. Entonces vamos a ver, antes de arrancar con la experiencia de Mendel, vamos a plantear cuál era la situación en el momento que aparece Mendel. Esto es en el siglo XIX. Se preguntaban desde siempre la gente a qué se debe la herencia, ¿sí? ¿Cómo se heredan los rasgos? Supongamos. Entonces, lo que se decía era, por ejemplo, que se heredan por mezcla. Si un padre es alto y otro es bajo, el hijo es mediano. Si un padre es morocho y otro rubio, el hijo será castaño. Pero a veces todos conocemos casos donde en una familia de morochos aparece un rubio, ¿sí? En una familia con ojos marrones aparece alguien con ojos claros, y la hipótesis que no figura dentro de este texto es el sodero, el lechero, el cartero, esas cosas. No hay más lechero, así que acusar al lechero de este tipo de situaciones es infundada. Entonces, la explicación era, bueno, se debía a rasgos de hereditarios de algún abuelo o bisabuelo, ¿sí? Bien, pero esto no satisfacía esta explicación. Mezcla, ¿sí?, o mezcla teniendo en cuenta los antepasados, no satisfacía a Mendel. Entonces Mendel va a hacer una experiencia. ¿En base a qué? A lo que tiene a mano, guisantes, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo es el caso de Mendel. Encontramos que las semillas, esperen que las semillas tienen un rasgo, por ejemplo, el color de la semilla. También puede ser el color de la flor, el tipo de ubicación de la flor, el tipo de vaina que tienen las semillas,
puede ser además la forma de la vaina, bueno, todo esto son rasgos. Es como alguien decir el color del pelo, el color de la piel, los ojos son rasgos. ¿Y cuáles son las variedades del rasgo? Por ejemplo, en el caso de la semilla encontramos dos variedades. O bien era amarillo o bien era verde. Supongamos, para el rasgo color de pelo, ¿qué rasgos hay? Encontramos pelo rubio con diferentes tonalidades, castaño, negro, pelirrojo. Habitualmente la especie humana no tiene, ¿sí?, ejemplos de especímenes con color azul o verde, ¿sí?, no naturalmente, ¿sí? Entonces encontramos cuál es la variedad del rasgo. Bien. Y entonces la variedad pura, ¿qué es? Cuando cruzamos semillas durante varias cruzas y se repite un mismo variedad de rasgo en varias generaciones, diré que es variedad pura. Por ejemplo, se mezclan semillas amarillas con verdes, ¿sí? O amarillas con amarillas, mejor dicho. Amarillas con amarillas, aparecen amarillas. Se vuelven a cruzar, amarillas con amarillas, aparecen amarillas. Se vuelven a cruzar, amarillas con amarillas, aparecen amarillas. Y al cabo de un tiempo diré que esto es una variedad pura, porque no aparece ningún ejemplo de verde, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuál es la experiencia de Mendel? Antes de entrar en experiencia, vamos a decir qué es un experimento. Un experimento es una situación típica, ¿se acuerdan de la ciencia moderna?, donde un investigador manipula ciertas variables, que se llaman habitualmente variables independientes, para ver el resultado de las variables dependientes. Entonces, y es una situación artificial e intencionada. El investigador quiere investigar algo, provoca una situación. Bueno, entonces vamos a ver cuál es el experimento de Mendel. Él va a tomar una serie de rasgos, ¿sí?, que son rasgos puros, y va a cruzar, por ejemplo, textura de semillas lisas con rugosas, color de semillas amarillos con verde, posición de las flores axilar y terminal, color de las flores violeta y blanco, forma de las vainas inflada o constricta, digamos chatita, color de las vainas verde o amarillo, longitud del tallo alta o enana. Yo no soy agrónoma, sí, pero uno puede pensar que tengo una planta, agarro el polen de una y fecundo la otra. O sea, tengo dos plantas de variedades puras y voy haciendo la cruza. Y vemos, al menos vio como resultado, Mendel, que en la primera generación aparecía un único rasgo. Por ejemplo, las semillas eran todas lisas, el color de las semillas eran todas amarillas, la posición de las flores eran todas axilares, etc. Siguió cruzando esta variedad, ¿sí?, supongamos, las semillas que resultaron de este experimento, ¿sí?, que eran todas lisas o que todas amarillas, pero en la segunda generación apareció un 75% que eran lisas y un 25% rugosas. Recordemos que originalmente habíamos cruzado una variedad lisa con una rugosa. Este es el resultado del experimento. Lo interesante acá es ver un rasgo, la variedad del rasgo, cómo era el experimento y qué resultado tiene. Esto, vamos a ver más adelante, llevó a formular una hipótesis, que hay factores, ¿sí?, que son dominantes y otros que aparecen recesivos. Esto en su momento va a dar origen a dos términos teóricos, lo vamos a ver más adelante, como genotipo y fenotipo, ¿sí? Algo es visible, el fenotipo, y otro aspecto es invisible, genotipo, ¿sí?, que está en la genética, ¿sí? Entonces, esto determina, ¿sí?, un tipo de experimento. Vamos a ir a otra preocupación que era también desde la antigüedad, era cómo surge la vida. Y con respecto a cómo surge la vida, había dos posturas. Una postura espontaneísta, que la vida surge espontáneamente. ¿Qué significa que surge espontáneamente? Que surge, por ejemplo, si yo dejo carne podrida o carne que se pudra, o dejo basura,
o dejo alimento, como da el ejemplo que está en el texto, para perros en un lugar húmedo y caliente, ¿sí? Durante un tiempo. Entonces planteaba que esto daba espontáneamente, a partir de materia inerte, ¿sí? Daba origen a la vida. Entonces vamos a continuar con el ejemplo. Entonces, ¿cómo surge la vida? La primera hipótesis es el espontaneísmo. Surge a partir de materia inerte, ¿sí? Bueno, el ejemplo que va a llevar Redi, ¿sí? Entonces vamos a continuar, ¿sí? Esto es en 1668, va a poner 3 frascos, uno abierto, otro tapado herméticamente y otro con una especie de tela, ¿sí? Digamos, abierta, la tela, digamos, abierta para que entre aire, pero que no permita que entren, por ejemplo, moscas. En cada uno de estos frascos se depositó carne y al cabo de un tiempo se observó que aparecían gusanitos, larvas, ¿qué podemos decir nosotros? Que son huevos de moscas, pero en ese momento se veían gusanitos en el frasco destapado, ¿sí? Entonces, ¿por qué no había podido aparecer estos gusanitos en los frascos tapados? Porque las moscas no habían podido depositar su simiente. Entonces acá aparece la segunda hipótesis, que es cómo surge la vida, la generación por simiente, que significa que la vida surge a partir de la vida, ¿sí? Que las especies, ¿sí? Generan otras especies. Bueno, hay una serie de experimentos, pero vamos a detallarnos en el siguiente caso, que es el de Needham y Spallanzani. Needham, que está a favor del espontaneísmo, en 1745 tiene un caldo, supongamos un caldo de carne, lo calienta, ¿sí? Lo que se llama un caldo nutritivo, deja que se enfríe y luego, ¿sí? Observa que aparece en ese caldo nutritivo especies, ¿sí? Que nos llamaríamos microorganismos, ¿sí? Spallanzani no está de acuerdo con la conclusión de Needham y lo que dice es que no calentó suficientemente el caldo para eliminar la presencia de microorganismos en él, lo calienta, lo tapa y cuando se enfría no aparecen microorganismos. De tal manera que esto, ¿sí? Pareciera que fundamenta la hipótesis que la vida surge a partir de la vida, a partir de la simiente, y no de manera espontánea, ¿sí? Hay otro experimento que va a hacer Pasteur hacia 1860, ¿sí? Estas imágenes están en francés, pero lo explicamos. El primer caso es como el experimento que hicieron Needham y Spallanzani, muy parecidos. O sea, se toma un frasco que tiene una boca abierta, se lo calienta, ¿sí? Se espera que se enfríe y al cabo de un tiempo aparecen microorganismos. Entonces, algunos plantean, ¿sí?, que lo que había pasado con el experimento de Spallanzani es que el calor había matado la fuerza vital o que no había suficiente aire para que se desarrollara esta fuerza vital. Entonces, ¿qué va a hacer? Pasteur va a buscar un frasco con una apertura en forma de S, un cuello en forma de S. Eso permite que entre aire, pero no que entren bichos, ¿sí? Entonces lo calienta, lo deja enfriar y aparecen algunos microorganismos en la boca, ¿sí? En la parte de abajo de la S, pero no adentro del líquido, ¿sí? Y cuando rompe la boca, este cuello en forma de S, rápidamente aparecen los microorganismos. O sea que el tema no es que no entraba aire, sino que no entraban los insectos para depositar, ¿sí?, su simiente. Estos ejemplos, tanto el Spallanzani
como el de Pasteur, fundamentan la hipótesis de que la vida surge a partir de la simiente, ¿sí? Bueno, otro tema que nos gusta traer en este curso es el tema de ciertas cuestiones, ciertas controversias que vamos a ver, ¿sí? Pero antes de eso vamos a entrar con la viruela. Algunas controversias hemos visto, que era el caso de los terraplanistas, ¿sí? Es increíble en pleno siglo XXI tener que ponerse a discutir con personas que creen que, a ver, la Tierra es plana, el hombre no fue a la Luna, Elvis Presley está vivo, Paul McCartney murió y ese tipo de cosas. Hay un montón de gente de teorías conspiracionales. Bueno, todo esto es falaz. El hombre fue a la Luna en una nave que tiene menos tecnología que un celular. Pero también Cristóbal Colón llegó a América en una carabela que era, como bien hacíamos cuando éramos chicos, como un cascanuez, era una nuez cascada a mitad. ¿Se acuerdan cuando alguien ponía, ¿sí?, con una vela y Arreglate Catalina, ¿sí?, llevado por las corrientes, simplemente con dos artilugios tecnológicos que habían mejorado el timón y ciertos elementos de navegación que les permitía navegar aún con poco viento o contra el viento, y otra era fundamental, la brújula, ¿sí? Si no, la navegación estaba muy sometida a las corrientes marinas y a los vientos dominantes. Bueno, pero no importa, el hombre fue a la Luna, Colón, ¿sí?, se encontró, descubrió, como quieran llamarlo, ¿sí?, conquistó América, y la Tierra no es plana. Los terraplanistas, como hemos visto, no pueden dar cuenta, por ejemplo, de un fenómeno como la día y noche. ¿Por qué durante el verano en los casquetes polares es de día todo el tiempo y durante el invierno es de noche todo el tiempo? Eso no lo pueden explicar, menos explicar las estaciones, ¿sí? Bueno, pero también encontramos todo un movimiento mundial que tiene mucho peso y es muy peligroso, que son los antivacunas. ¿Por qué son peligrosos? Pensemos el sarampión. La vacuna contra el sarampión se da en la mayoría de países del mundo entre el año y el año y medio. Hasta el año y el año y medio todavía el niño pequeño, el bebé, no tiene suficiente inmunidad para aceptar que su organismo acepte la vacuna, ¿sí? Hay otras vacunas que se dan a 2 meses, 4 meses, 6 meses. Entonces, ¿qué inmunidad tiene la que le transmitió la madre vía placentaria? O sea que está bastante, al año y medio, año, está bastante expuesto el sarampión. ¿Cómo un niño de 1 año es inmune al sarampión? Cuando todos los que lo rodean ya están vacunados. Entonces la enfermedad circula. De muy poca, o sea, no tiene posibilidad de circular, mejor dicho, no tiene posibilidad de circular porque todos están inmunizados y protegen a este niño no vacunado. Que puede ser una persona también con baja inmunidad, que no puede tolerar las vacunas o con algún tipo de enfermedad, ¿sí? Entonces, si la gente no se vacuna, las enfermedades circulan. Entonces, yo a los antivacunas les pregunto, si a un niño, los antivacunas dicen, no, con buena dieta, vitamina D y no sé qué, está todo genial. Bueno, lo mordió un murciélago con rabia. ¿Qué haces? ¿Esperás que su organismo se defienda de la rabia o le das las inyecciones antirrábicas? La muerte con rabia es horrible, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? La gente, como alguien dice, si quieren probar cómo era eso, pueden viajar al siglo XVIII. La gente moría de una infección en una muela, moría de sarampión, moría de viruela, moría de una fractura, moría de cualquier pavada que era. Tétanos, muerte espantosa. Tétanos, moría, sí. Sí, pero una muerte horrible.
La gente tenía 10 hijos y la mitad moría en la infancia desde cosas, ¿sí? Que ahora una infección en una muela, ¿sí? Una caída en un árbol. ¿Sí, Lorena? Se creía que cuando la gente le daba rabia que estaban poseídas por el demonio, ¿no? Claro, En aquella claro. época, por los síntomas. Claro, como la persona echaba espuma por la boca, ¿sí? Deliraba y todo demás. Demonio, demonio. También les pasaba lo mismo a la gente que era epiléptica. Alguien le agarraba un ataque de epilepsia en la calle, también echaba espuma por la boca y le daban palos. O sea, si tenía una lesión cerebral, después le quedaba 2, ¿sí? Después de la paliza que le daba la gente, ¿sí? Bueno, ahora afortunadamente, a pesar de todos los problemas del mundo contemporáneo, ¿sí? Muy pocas personas mueren de tétanos o mueren de una infección en una muela o algo así. Bueno, ya dice, no, pero mueren de cáncer. Sí, pero antes la expectativa de vida era 40 años. Una vez leí un artículo que decía que hace 200 años las mujeres no tenían problemas menopáusicos porque no llegaban a la menopausia, ¿sí? Entonces vivían, tampoco tenían problemas menstruales porque estaban entre embarazo y lactancia toda su vida fértil, teniendo 12, 15 hijos, ¿sí? Cuando terminaban de criar el último hijo se morían, ¿sí? Era otro mundo. Sí, o se morían antes por algún problema psiquiátrico, porque de un chico al otro tenés una depresión postparto atrás de la otra. Así que No, pero no es que depresión, se morían de un parto, que no había cesárea, o de una infección intrauterina, o de cualquier cosa, ¿sí? En un momento en donde no había higiene, supongamos que la placenta no se desprendió del todo, moría de una infección septicemia. O sea, si revisaban cadáveres y con las manos sin lavárselas iban a asistir a las el caso de parturas. Semmelweis, nuestro amigo Semmelweis. Bueno, vamos a encontrar un caso parecido al de Semmelweis. El caso de Jenner. Entonces voy a explicar lo que era la viruela. En este momento, el coronavirus que nos tiene ya podridos a la humanidad tiene una mortalidad entre el 1 y el 2%. Entre el 1 y el 2%. La viruela tenía 30% de mortalidad. 30%. Eran masacres, ¿sí? Entonces, es una enfermedad más mortal que había, ¿sí? Comenzaba con fiebre, un decaimiento durante 2 semanas, después aparecía dolor de cabeza, dolor de garganta y vómitos, ¿sí? También aparecía fiebre bastante elevada, y al cabo de un tiempo aparecían erupciones, como unas llagas en la cara, adentro de la boca, la garganta, la nariz, y estas llagas iban creciendo, ¿sí? Se unían entre sí y se llenaban de líquidos. Y luego de un tiempo se cicatrizaban generando costras. La gente sentía en cada llaga como crecía hacia adentro, que tuvieran como pequeños balines en todo el cuerpo. Imaginemos que hasta las córneas se llegaban de llagas. La gente quedaba ciega. Cuando la costra caía, se caían pedazos de la piel. O sea, la gente perdía la nariz, perdía los labios, ¿sí? Horrible. Y aparte quedaban otro tipo de secuelas, ¿sí? No solamente estéticas, ¿sí? Podía afectar los riñones, ¿sí? Entonces, todo esto era una enfermedad que tenía un 30% de mortalidad. ¿Cómo se contagiaba? Con contacto cercano con las llagas, con gotitas emitidas por la respiración, nadie usaba barbijo, y por el contacto con la ropa, ¿sí? O la ropa de cama o la ropa de las personas. Tengamos en cuenta que esto era muy común en el siglo antes de 1800. Entonces, imaginemos que la gente viajaba de un lugar a otro. Cuando alguien viajaba de un lugar a otro, por ejemplo, alguien viajaba de Buenos Aires a Mar del Plata, Mar del Plata no existía, era 1800, a Córdoba, por ejemplo, viajaba de Buenos Aires a Córdoba, tenía que parar cada 50 kilómetros. Entonces paraba en Luján, paraba en no sé qué, ¿sí? Para descansar los caballos, etcétera, etcétera. Y se alojaba en algún tipo de hotel, digo así, choza,
donde las sábanas eran las mismas que había usado el huésped anterior. Y cuando uno se iba, las sábanas eran las mismas que iba a usar el próximo huésped. No lavaban las sábanas. Entonces, si el huésped anterior tenía piojos o sarna, una persona se podía contagiar piojos o sarna, pero también se podía contagiar viruela, si tenía viruela. Porque hasta que no se desprendiera la última costra, ¿sí?, la enfermedad era contagiosa. Bueno, esto pasaba hasta antes de 1796. Entonces, dijimos que la mayoría generaba un grado de cicatrización permanente, deformidades como la pérdida de tejido labial, nasal y cartilaginoso, y podía quedar ciega, ¿sí? Durante el siglo XX, que ya había vacunas, 300 millones de personas murieron de viruela. Yo les cuento, yo soy parte de la última generación que fue vacunado contra la viruela. Ustedes no están vacunados contra la viruela. ¿Por qué? Porque gracias a la vacunación, la enfermedad dejó de circular y no hay más viruela en el mundo. Por lo tanto, no hace falta vacunarlos para dar inmunidad. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo era el experimento de Jenner? Edward Jenner nota que las personas que ordeñan vacas contraen una enfermedad que transmiten las vacas. Las vacas tenían un tipo de viruela, sí que era la viruela vacuna, que era muy leve, y las personas que ordeñaban tocando las ubres de las vacas se contagiaban. Y estas personas que tenían la viruela vacuna, que era muy leve, con poca fiebre, pocos síntomas, luego eran inmunes a la viruela humana. Entonces, ¿qué hace el amable de Edward Jenner? Sabe que una ordeñadora, Sarah Nelmes, contrajo viruela ordeñando a su vaca. ¿Qué hace? Luego, a un niño sano llamado Jane Phipps, lo inocula con la pus de las pústulas que tenía en las manos Sarah Nelmes, y Jane Phipps se enfermó de viruela bovina. Luego, a este pobre niño que había sufrido sin mayores complicaciones la viruela bovina, le inoculan con costras de una paciente que tenía viruela humana. ¿Qué le pasó a Jane Phipps? Por suerte nada. Fue inmune a la viruela humana. Entonces, repito el procedimiento. Había una viruela que tenían las vacas, que es de la misma familia que las viruelas humanas. Las vacas transmitían la enfermedad a las personas, pero una enfermedad mucho más leve, mucho más atenuada. Ocurre como el coronavirus. El coronavirus que nosotros conocemos, el coronavirus SARS-19, es de la misma familia que el resfrío. Pero el resfrío, nadie se muere, ¿sí? Pero de la misma familia. El tema es que el coronavirus es más virulento. Bueno, entonces, Sara se contagia con viruela vacuna, Edward Jenner toma la pus de una de estas pústulas, se la inyecta a este nene, a Jane Phipps. Jane Phipps se contagia de viruela vacuna, no tiene ningún inconveniente, pasa sin ningún tipo de problema la viruela vacuna, y luego, intencionadamente, Jenner lo contagia con viruela humana. Por suerte, no desarrolla la enfermedad. Ahora, sería criticado desde el punto de vista de la ética médica y de la ética científica. De la ética médica, Jane Phipps era un niño sano y no hacía falta ningún tipo de tratamiento contra nada. Y de la ética científica es que no se pueden experimentar con las personas. A ver, supongamos que alguien quiere ser parte de un experimento de vacunación. Mi hijo está siendo parte de una vacuna que se llama la vacuna verde, ¿sí? Le plantearon un consentimiento informado, que significa que hay que firmar un montón de papeles que uno sabe que tal cosa, tal cosa, tal cosa. Le van haciendo estudios regularmente para ver cómo es el desarrollo de anticuerpos, ¿sí? ¿Entiende esto? ¿Por qué es esta vacuna? Porque es una vacuna con una tecnología distinta a las 3 tipos de tecnología que tiene la
las vacunas que conocemos. Están las vacunas chinas, que son generalmente con el virus atenuado. Hay unas vacunas de las de AstraZeneca y la Sputnik, que trabajan sobre otro tipo de virus, ¿sí? Y hay otra que es la de ARN mensajero, que trabaja sobre proteínas. Son 3 tecnologías distintas. Esta es sobre una planta que es inmune a las enfermedades. Entonces, sobre la base de esa planta que es inmune a enfermedades, se desarrolla una vacuna. Bueno, pero una cosa es el consentimiento informado para ser parte de un experimento. Otra cuestión es cuando alguien tiene una enfermedad. Imagínate que alguien tiene una enfermedad terminal. ¿Qué alternativa tiene? La muerte. Entonces dice un médico, bueno, prueben conmigo todas las medicaciones que tengan que les ocurran. Porque perdido por perdido, ¿sí? Por ahí alguna la pega, ¿sí? Entonces encontramos cuestiones de ética médica y de ética, ¿sí?, científica. Bueno, entonces, cuento además que en 1806 llegó a Argentina la vacuna contra la viruela. O sea, a partir de 1806, o sea, 10 años más tarde de la vacuna de Jenner, empezó a vacunarse las personas en Argentina, que todavía no era Argentina, ¿sí?, en la época del virreinato, contra la viruela. La viruela fue terrible en América Latina porque los españoles la trajeron durante la conquista y los pueblos originarios americanos no tenían ningún tipo de experiencia inmunológica, ¿sí? No tenían ningún tipo de defensa contra la viruela y murieron como moscas. Se supone que hasta 60 millones de personas murieron en América Latina contagiados por los españoles de viruela, ¿sí? No es que fuera intencionado, es que no tenían defensa. Bueno, seguimos. Hay otras enfermedades como que hubo en otras epidemias muy notorias, como la de la gripe española, que cruzó todo el mundo en 1918 y 1919, tuvo también una alta mortalidad, se decía que tenía un 20% de mortalidad y que atacaba generalmente a personas jóvenes. Aquellos que habían sobrevivido a la Primera Guerra Mundial morían de gripe española, ¿sí? Murieron muchos famosos, por ejemplo, Max Weber murió de gripe española, Klimt, el pintor, murió de gripe española, murieron mucha gente conocida. Bueno, también llegó a Argentina esta epidemia. En Buenos Aires había habido 2 epidemias de cólera, creo que yo les conté, de cólera y de fiebre amarilla, y en la década del 50 hubo una epidemia muy terrible en todo el mundo que fue la de la polio. La poliomielitis, ¿sí?, ataca la médula ósea. Entonces, una persona, cuanto más alta el sector de la médula que ataca, más grado de incapacidad tiene. Si alguien ataca la parte lumbar, por ahí queda en silla de ruedas, pero si ataca la parte, las vértebras, ¿cómo se llama?, cervicales, por ahí requiere asistencia respiratoria mecánica, ¿sí?, de por vida. Entonces, hubo 2 desarrollos de vacunas, la Sabin y la Salk. En Argentina fue muy exitosa la Sabin, porque la Sabin eran gotitas, ni siquiera había que pinchar a nadie, ¿sí? Unas gotitas medias amargas que daban inmunidad contra una enfermedad terrible, que en el mundo actualmente no está erradicada, pero está en un sector muy limitado de la India. Bueno, hay casos de, dijimos, fraude científico. El caso más conocido de fraude científico es el que dio origen al movimiento antivacunas. Un tal Weifel publicó en la revista Lancet, la famosa revista Lancet, en 1998, un artículo donde él decía que había una conexión entre la vacuna antisarampionosa y el autismo. Lo llamativo de este estudio es que se habían estudiado a 11 niños y una niña. Es un número muy pequeño de casos, ¿sí? Muy pequeño de casos. Acá cuando se estudiaron, creo que se estudiaron para la vacuna Pfizer en el hospital militar 6.000 personas, ¿sí? O sea, es un número importante de casos para poder ver de distintos grupos etarios,
situaciones inmunológicas para ver qué inmunidad desarrollan. Bueno, el tema es que esta persona, Weifel, publicó este artículo diciendo que había una conexión, que le había hallado esto, porque les habían mandado niños con problemas gastrointestinales, porque él era gastroenterólogo, ni siquiera era pediatra, y que encontró esta conexión. Después se supo que él estaba desarrollando con otro equipo una vacuna alternativa a esta vacuna que estaba cuestionando, que los casos eran casos sesgados, ¿sí? Que no eran muestras aleatorias, sino que estaban intencionados, y que de estos casos, no me acuerdo exactamente el número, creo que está acá, estas personas querían hacer luego un juicio, ¿sí? a la vacuna, ¿no? Los padres de estos niños que eran autistas. A ver, explico un poco el tema porque no puede llegar a haber confusión. A ver, ¿cómo se debe estudiar? Supongamos que alguien... primero voy a plantear el error de la conexión. ¿En qué momento se da la vacuna antisarampionosa, la triple vírica? Entre el año y el año y medio. En los planes de vacunación de todo el mundo. ¿En qué momento de la vida de un niño se reconocen los primeros síntomas del autismo? Entre el año y medio de los dos. ¿Por qué? Porque hay algo tardío en la adquisición del lenguaje, ¿sí? Antes del año y medio es difícil reconocer si un niño es autista, ¿sí? Entonces, plantear que la causa, que dos fenómenos son uno a continuación de otro, no implica que sean causales. Supongamos, yo esto lo explicaba en el curso de esta manera. Entra alguien al aula y se corta la luz. Entonces alguien dice, Mengano es mufa, porque entonces se cortó la luz. Entonces, las supersticiones se basan en pensar que si un fenómeno antecede a otro en el tiempo, uno causa el otro. Que un niño reciba la vacuna el año y medio y que un par de meses más tarde se le detecte el autismo no significa que una cosa es causada por la otra. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Cuál es la situación de fraude? ¿Qué es lo que se tenía que haber hecho? Supongamos, tomar 1000 chicos o más vacunados después con la vacuna triple vírica y estudiar al cabo de un tiempo cuántos chicos adquieren el autismo o desarrollan autismo. También hay que tener en cuenta que el autismo es un espectro muy amplio, que hay autismos tipo Asperger de gran funcionamiento y hay autismos que son mucho más invalidantes, ¿sí? Pero no es una única enfermedad, sino que es un espectro. Bien. ¿Qué se hizo acá? Se tomaron 11 niños que ya sabían que tenían autismo. La muestra está sesgada, 11 niños y una niña, está sesgada. Actualmente hay algunos estudios, he leído, siempre en el plano de las hipótesis, que están planteando que el autismo se debe, es un fenómeno que crece, a la edad mayor de los padres mayores de 50 años. Hay muchos estudios sobre que las mujeres después de los 40 años pueden tener niños con problemas, por ejemplo, síndrome de Down, etcétera, etcétera. Entonces se les recomienda a mujeres que quieren tener hijos tardíamente, que congieren los óvulos y que esto, que lo otro, ¿sí? Pero pareciera que no hay ningún tipo de objeción que un hombre tenga hijos, ¿sí? Después de los 60, 70 años. Pero se sabe ahora que hay mayor indicio de ciertas enfermedades con padres mayores, ¿sí? Y esto es todo hipótesis, conjetura. Bien. Y uno de los factores que pueden desarrollar es autismo. Por eso hay más varones autistas que mujeres autistas. Es una enfermedad que se transmite vía paterna, ¿sí? Por el cromosoma Y. Bueno, bien. Entonces, y muy pocos casos por un X dañado. Pero el tema es, acá hubo una intencionalidad, pero esta intencionalidad causó un enorme daño, porque hay todo un movimiento antivacunas en el mundo que la gente cree que si te ponen una vacuna se te van a pegar los imanes, ¿vieron? Si te ponen una vacuna, como en la época de Jenner,
vas a desarrollar una ubre, o si te ponen una vacuna, vas a mutar y vas a ser un reptil o algo no sé qué, ¿sí? Entonces, ahora está en el mundo la variante Delta. Hasta ahora no ha llegado a Argentina y esperemos que no llegue, que sea como esas tormentas que anuncian, pero que luego siguen de largo y no nos tocan, ¿sí? Que van por el Río de la Plata y siguen de largo, que ocurra lo mismo con la variante Delta. La variante Delta está atacando en Europa y Estados Unidos fundamentalmente las personas que no tienen, ¿sí?, las 2 dosis o el sistema es más grave para aquellos no vacunados, y los que tienen una sola dosis adquieren la enfermedad, ¿sí? Como tienen algún grado de inmunidad, por ahí no tienen que estar internados, pero tienen coronavirus. Aquellos que no tienen ninguna de las 2 dosis sufren más la enfermedad y además contagian. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos fraudes, estas informaciones que está lleno de informes, ¿no?, que dicen esto trae cáncer, esto no sé qué, ¿sí? Todas las cosas que surgen por las redes sociales que son fraudes, y a veces es para venderte algo o para hacer un negocio, ¿sí? Entonces, cuidado con estos fraudes científicos. Bien, y vamos a ver el último caso, que es las investigaciones. Vamos a ver la última reflexión sobre la ética médica. La ética médica se le objetaba a Weifel, por ejemplo, haber realizado estudios invasivos sobre niños que no lo requerían para su tratamiento. Lo mismo ocurrió con el caso de Jenner y el niño James Phipps. Y la ética médica en algún caso cercano a conductas delictivas, como haber recibido dinero de los abogados de 8 de los niños estudiados que luego litigaron contra el fabricante de las vacunas, o haber publicado el artículo que ponía en duda una vacuna contra sarampión mientras trabajaba en el desarrollo de otra, sobre la base de casos 11 casos, que es un número chiquito. Entre estas últimas está el ocultamiento de varias informaciones necesarias para la evaluación científica de su investigación, una de las cuales daba lugar a un problema metodológico. Entonces, el problema metodológico es la selección de los individuos que se analizaban, la muestra considerada, ¿sí? Entonces, esto, ¿por qué? Porque él no era un epidemiólogo ni un infectólogo, era un gastroenterólogo. Y entonces, supuestamente, los niños eran derivados por problemas intestinales, ¿sí? Entonces, y estas resultaron que no eran derivaciones normales, sino que eran casos donde ya se sabía que había autismo. La investigación que luego examinó el caso de Weifel terminó, ¿sí?, haciéndole un juicio, ¿sí?, y lo dejaron sin licencia médica. ¿Por qué? Porque los chicos que se tomaron para hacer la investigación habían sido seleccionados de antemano. Eran una muestra sesgada. Entonces, esto invalida cualquier tipo de conclusión. Imaginemos el siguiente caso. Se sabe que las vacunas contra el coronavirus en muy poco grado, y no más que un anticonceptivo oral, ¿sí?, desarrolla, tengo una moto andando por la vereda, no sé si la escuchan, bueno, desarrollan problemas de trombosis. Entonces, supongamos que alguien quiere hacer una investigación. ¿Qué debería hacer? Tomar mujeres, ¿sí?, voluntarias, jóvenes, y ver si desarrollan algún tipo de trombosis. Y ante cualquier alarma, obviamente medicarlas para que esto no sea ningún fenómeno grave. En algunos países del mundo, la vacuna AstraZeneca se orientó hacia mayores de 40 años. Mujeres mayores de 40 años. Igual, repito, la cantidad de casos de trombosis es menor que la trombosis que da el anticonceptivo oral, que también da. O sea que no es algo que uno tenga que temer ni que sea riesgoso. Bien, hay que estar atento si aparece algún síntoma ante cualquier vacunación, ¿sí? Entonces, imaginemos que alguien quiere hacer una muestra y toma mujeres con antecedentes de trombosis y las vacuna. Evidentemente que pueden aparecer, ¿sí? O mujeres que están tomando una medicación cuyo su indicación médica es que puede esa medicación generar trombosis. Por ejemplo, algún tipo de tratamiento hormonal. Entonces,
ese sería un grupo sesgado, ¿sí? Entonces hay que evitar los grupos sesgados, pues toman grupos al azar. ¿Cómo es lo que se hace? Habrán visto un caso en el Dr. House, se toma una muestra con personas donde se le da un placebo y una muestra donde se le dan la medicación. Y luego se compara. Nadie sabe quién recibe el placebo y quién recibe la medicación. ¿Para qué? Para evitar casos de autosugestión, ¿sí? Etcétera. Entonces, ¿y cómo se va controlando? Teniendo en cuenta lo que la gente informa, pero también análisis de sangre, tomografía, resonancia, etc. ¿Sí? Esto ocurre con cualquier tipo de medicación. Bien. Y vamos al último punto, yo que quería terminar antes de las 11, si es posible, que es el experimento de Milgram. ¿De qué se trata esto? Hay un caso famoso que involucra a Argentina, que es el caso Eichmann, ¿sí? Eichmann era un criminal de guerra nazi cuya tarea era preparar la logística para enviar a los judíos deportados a campos de concentración. Entonces, él cargaba los trenes y los organizaba, esto van a Auschwitz, este van a no sé qué, este van a no sé cuánto, ¿sí? Organizaba todo el transporte. Huyó a Argentina cuando cayó Alemania con una identidad falsa y lo capturaron, ¿sí? De manera secreta y se lo llevaron a Israel donde lo juzgaron. Una filósofa y politóloga famosa, Hannah Arendt, pidió estar en el juicio contra Eichmann. Esto está en varias películas. El caso de Eichmann está en varias películas. ¿Sí? Hay una sobre la vida de Hannah Arendt y muestran esto. Lo que resultó que este señor contaba, como si fuera un burócrata, ¿sí? Que lo que hacía era simplemente obedecer órdenes. A mí me pedían 10 trenes con tantos pasajeros, yo los enviaba, yo era una persona, tenía que ser eficiente y eficaz, hacía las cosas lo mejor que podía, yo siempre cumplí órdenes, ¿sí? No era mi tarea discutir las órdenes que me daban la superioridad. Entonces, Hannah Arendt habla sobre la banalidad del mal. ¿Qué significa esto? Se pregunta si personas normales, en circunstancias atípicas, por obedecer a una autoridad, no pueden causarle daño a terceros. Cosas que nunca harían en su vida normal. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bien. A partir de esto aparece el famoso experimento Milgram en la Universidad de Yale. En la Universidad de Yale se ponen, esto en la década del 60, si no me equivoco, se ponen una serie de carteles en la universidad para buscar voluntarios. Estos voluntarios, ¿sí? Para un experimento que va a estudiar supuestamente la memoria. Entonces se dirigen a estudiantes. Alguien se ofrece porque le gusta participar en un experimento, porque le interesan los $4 o porque se le ocurre, y cuando llega a una oficina ya hay otro voluntario antes. Está un profesor con guardapolvo blanco y dice, vamos a sortear el rol de cada uno de ustedes. Uno va a ser profesor y otro va a ser alumno. Bien. El investigador, el de guardapolvo blanco, sortea y la persona que llegó última es la que asume el rasgo de profesor. El que asume el rasgo de alumno lo ponen en un cuarto, le conectan electrodos y le dicen al profesor que tiene que decir palabras, que el otro tiene que recordar, sin memorizar, y si no lo recuerda, tienen que darle un castigo, un golpe eléctrico. Porque están viendo el tema del estímulo para, digamos, incentivar la memoria. El investigador, el de guardapolvo blanco, incentiva al profesor voluntario que le haga descargas eléctricas, incluso más allá de lo admisible. Hay un contador, ¿sí? Que en un punto marca rojo y dice peligro, daño, dolor, y el alumno que está en la cabinita con los electrodos chilla de dolor o grita. ¿Qué resultó? El resultado es bastante
terrible, ¿sí? ¿Por qué es bastante terrible? Porque un número muy importante de casos, ¿sí?, de los voluntarios que hacían de profesores fueron capaces de causarle daño a una persona. En realidad, tanto el investigador como el supuesto alumno eran actores, ¿sí? Nunca hubo corriente eléctrica, nunca pasó nada, ¿sí?, que lo dañara. Pero esas personas, obedeciendo a un profesor que decía, siga, siga, continúe, no se detenga, vamos, sí, todo bien, vamos, adelante, fue capaz de causarle daño a una persona por el cual no tenía ningún problema, ningún inconveniente, ningún tipo de enemistad ni nada. Simplemente obedeciendo órdenes. Bueno, este experimento es inquietante, ¿sí? Porque mucha gente después de esto entró en crisis, más que nada los voluntarios. Pude haber sido capaz de lastimar a alguien. ¿Cómo no me paré? O sea, hubo muy pocos casos de los supuestos profesores que se negaron a seguir generando descargas eléctricas sobre las víctimas. Muy pocos casos. La mayoría continuó, ¿sí? Entonces, esto genera todo un debate. Primero, un debate de ética científica. ¿Por qué? Porque las personas no sabían qué tipo de experimento estaban formando parte. Esto las afecta emocionalmente. Si alguien a sí mismo siempre se sintió que era una buena persona, que era solidario, que era amable con todo el mundo, y después descubre que bajo presión puede causar mal a alguien, esto puede generar un estado de angustia o de depresión en una persona. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los experimentos sociales porque no podemos arbitrariamente manipular a las personas. No podemos ejercer sin un experimento porque a veces hay situaciones irreversibles. Hay un caso famoso donde un tipo por cuenta propia que trabajaba en una agencia de adopción en Estados Unidos y le llegó para dar en adopción trillizos recién nacidos, él decidió, porque se le cantó a él, dar los trillizos a 3 familias distintas. Una de clase alta, una de clase media y una de clase baja. Pero aparte con diferentes situaciones de violencia familiar y no sé qué. Porque a él se le cantaba investigar esto. Por una casualidad se encontraron los dos hermanos en una universidad y después descubrí, cuando saltó el caso a la luz, apareció el tercero y uno de los 3 terminó suicidándose porque había tenido una vida muy infeliz y pensaba, ¿por qué no tuve la vida que tuvieron mis hermanos? ¿Sí? Y por otro lado, las familias que adoptaron, a ninguna le preguntaron si querían adoptar los 3 chicos juntos, porque nunca supieron que había otros 2 hermanos. Entonces, no se puede experimentar con personas. Solamente se pueden hacer experiencias muy acotadas. Por ejemplo, un focus group, tirando cosas, juegos de dinámica de grupos, cosas muy inocuas, ¿sí?, que no causen daños. Por ejemplo, hay ciertos juegos que se usan en el tema de lo que se llama mercadotecnia, para saber qué productos le gusta a la gente, cómo agarran no sé qué, ¿sí? Pero son juegos y no afectan a la emocionalidad ni a nada, ¿sí? O tiran productos, no sé, alfajores, por ejemplo, alfajores glaseados con diferentes colores. Entonces, ¿qué color come la gente? ¿La gente come un alfajor azul? No, azul no. Verde tampoco. Rosa, sí, puede ser, ¿sí? Pero van probando cosas, ¿sí? Pero son juegos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los experimentos con las personas y los resultados, ¿sí? Entonces, fueron muy criticados posteriormente y dieron lugar a mucho más restricciones para experimentar con las personas. Con esto, siendo las 10:00, terminamos con los temas. Esto ya está colgado en el campus, pueden volver a leer. Este viernes no tienen evaluación, pero esto no quita que lean todo detenidamente y encima hoy se suma, como todos los lunes, un nuevo módulo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo para charlar sobre esto? Bueno, entonces siempre tengan en cuenta la ética profesional y la ética científica.
La ética científica es no falsificar datos, no alterar. La ética profesional es no causarle daño a nadie, ¿sí? Bueno. ¿Quedamos acá entonces? Bueno, chau Cristian, después nos vemos, nos cruzamos por el barrio, ¿sí? Chao, profe. Chao a todos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, chicos. Hasta la Chao, próxima. gracias. Cuídense mucho.